La cruz y su sombra. Capítulo 20. La ofrenda de carne. Daniel profetizó que Cristo causaría que se cesaran el sacrificio y la oblación. Daniel 9:27. Aquí se hace referencia a las dos grandes divisiones de las ofrendas: sacrificio con y sacrificio sin sangre. Las ofrendas de carne pertenecían a la última clase. No había ni carne ni sangre en la ofrenda de carne. El significado original de la palabra carne, según se usó por primera vez en la Biblia, es alimento. Génesis 1:29. Y en ese sentido es que el término es usado en relación con esta ofrenda. La ofrenda de carne consistía de harina, aceite e incienso. Levítico 2:1. En algunos casos la harina era horneada en tortas sin levadura u obleas antes de ser ofrecida. El pan de la ofrenda de carne nunca debía hacerse con levadura. Cada ofrenda de carne era sazonada con sal. Se hablaba de esta ofrenda como es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Levítico 2:4-13. Ninguna levadura o miel era permitida en alguna de las ofrendas de carne, porque la levadura indicaba malicia y de maldad. Primera de Corintios 5:8. Y la miel se avinagra y produce fermentación. Las cualidades de la sal son directamente opuestas. La sal elimina e impide la corrupción. Es también un emblema de amistad. La sal del pacto nunca debía ser omitida de la ofrenda de carne, recordándole así al pueblo de Dios de su cuidado protector y promesa para salvar, y que solamente la justicia de Cristo podía ser el servicio aceptable a Dios. Una porción de la ofrenda de carne era quemada sobre el altar de bronce, bien sea que fuera harina o torta sin levadura. También una porción de aceite y todo el incienso. Levítico 6:15. Y el sobrante era comido por los sacerdotes en el atrio. Levítico 6:16-17. Si un sacerdote ofreciera una ofrenda de carne, ninguna porción era comida, sino que toda la ofrenda era quemada sobre el altar de bronce. Levítico 6:20-22. El sumo sacerdote ofrecía una ofrenda de carne todos los días. Cuando se ofrecían harina o tortas en relación con cualquier otra ofrenda, era llamado una ofrenda de carne. La ofrenda para el pecador demasiado pobre para presentar siquiera una tórtola silvestre era una ofrenda de carne u ofrenda de ofensa. No había aceite o incienso en esta ofrenda. Levítico 5:11. En la ofrenda para los celos, el aceite y el incienso también se dejaban por fuera. Ningún incienso era agregado alguna vez a la ofrenda de carne que trajera a la memoria la iniquidad. La ofrenda de carne era una ofrenda muy común y estaba unida con todas las ofrendas de holocausto. Número 15, 3-12. Era ofrecida cada mañana y tarde sobre el altar de bronce en relación con las ofrendas de holocausto de la mañana y la tarde. Éxodo 29:39-42. La ofrenda de carne de las primicias era tostadas al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Levítico 2:14-16. Citamos de Andrew Bonar con respecto al significado de las espigas verdes. Una circunstancia típica particular atendía a estas. Estas son espigas de maíz, una figura de Cristo, Juan 12:24, y granos de la mejor calidad, porque así imitaban los 3 hebreos. Son secados al fuego para representar a Jesús sintiendo la ira de su Padre, como cuando dijo, se secó mi vigor. Salmos 22:15. Ejemplo, toda la fuerza de mi ser se ha secado, estoy seco como el pasto. Salmo 102:4. ¿Qué cuadro más afectivo del hombre de dolores? Las mejores espigas del mejor maíz en la planicie de Israel son cortadas mientras están aún verdes, y en vez de dejar que se maduren en la suave brisa y bajo un sol generoso, son secados por el ardiente fuego. Fue así que la única humanidad pura que alguna vez anduvo sobre la tierra fue desperdiciada durante 3 años y medio por el calor de la ira que él nunca mereció. Mientras obedecía de noche y día, con toda su alma y fuerza, la ardiente ira de Dios estaba secando su figura. El grano desmenuzado de las espigas
representa las contusiones y los golpes que recibiera como preparación para el altar, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Fue después de esta preparación que él era una perfecta ofrenda de carne, completamente devoto, cuerpo y sustancia al Señor. En todo esto, él es primicia, insinuando que muchas más seguirán. En las primicias, entonces todos los que son iguales a él, debemos conformarnos a Jesús en todas las cosas, y aquí se nos enseña que debemos parecerles en dedicación propia. Renunciamiento propio. Debemos agradar al Padre, así como Él nos dejó un ejemplo diciendo, «Yo hago siempre lo que le agrada». Juan 2:29, aún bajo el cielo más negro. La ofrenda de carne tipificaba la entrega completa al Señor de todo lo que tenemos y todo lo que somos. Esta ofrenda siempre era ofrecida junto con el sacrificio de algún animal, demostrando así la relación entre el perdón del pecado y la consagración al Señor. Es después del perdón de los pecados de un individuo que éste coloca todo sobre el altar para ser consumido en el servicio de Dios. En la ofrenda de carne, al igual que la ofrenda por el pecado, se había hecho provisión para el pobre. La clase pudiente horneaba sus ofrendas de carne en un horno, el individuo de circunstancias moderadas sobre sartén, mientras que las tortas horneadas por la clase pobre se hacía en una cazuela, pero todas eran igualmente aceptadas. Levítico 2:4-8.